Dorándome la píldora, dorándome la píldora, dorándome la píldora. Dorándome la píldora, dorándome la píldora, dorándome la píldora. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Dorar la Píldora. Dos psicólogas con muchísimo que decir. Hoy queremos agradecer a los que hacen posible este espacio, a nuestro querido director, el señor Gabriel Pisani. No tenemos público, entonces yo soy la que hace la bulla. El equipo de comunicaciones, nuestras queridas Vero y Patti, que están ahí en las redes siempre respondiéndoles. A nuestra querida coach creativa, la señorita Batita González, a nuestra maquillista del día de hoy, Dan. A la querida Aya. ¿Cómo que? Leili Moa. Ajá. Y a todos ustedes, nuestros queridos protagonistas, que nos ayudan a crear este contenido con sus Patreoncillos. Yeah. A ver, hoy tenemos un tema bien interesante porque estamos a veces, la mayoría del tiempo, echándole la culpa a mi papá, a mi mamá, a la familia, Al o sea, gato, al a perro. todo el mundo, ¿no? Eso fue mi tía, eso fue, entonces, no, bueno, a ver, vamos a hablarlo más adelante. No es en vano el éxito de películas como por ejemplo Coco, la de películas de Intensamente, la película de Encanto, que bueno, por ejemplos de Disney, vamos a tener unos ejemplos un poco fuertes, pero bueno, lo importante es que al final arrastramos muchas cosas de nuestras familias, de nuestras relaciones primarias y bueno, y sus mambos y sus cosas. Bueno, yo me presento, soy Andreina. Y yo soy Aifer. Así que bienvenidos a Dorar la Píldora. Miren, hoy vamos a estar hablando de la familia y todas estas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que en el colegio, yo no sé, a todo el mundo no se la mandan, pero a mí sí me mandaron a hacer el árbol genealógico? Y dice, pero qué aburrido esta tarea, pero realmente es una herramienta muy importante. De hecho, es parte de lo que construimos nosotros cuando vienen ustedes aquí por primera vez. Lo primero que hacemos, ¿y tú con quién vives? ¿Y quién se llama tu papá? ¿Y está vivo tu mamá? Y esas son normalmente todas las preguntas que hacemos primero, porque bueno, eso nos ayuda a entender de dónde vienen nuestros problemas y empezar a sanar. Es así. No le queremos echar toda la culpa a los papás, pero bueno, como dice Eiffel, los papás y las mamás vienen para dañarnos. para traumarnos. Yo siempre le digo, mira, una pregunta, ¿tu mamá te traumó? Sí. Ah, bueno, entonces lo hizo bien. Está bien. No, bueno, uno decide traumar lo menos posible, ¿ok? Pero al final siempre traumamos y tiene que ver con esto de poner límites, de decirle, por ejemplo, mira lo que hacía yo, Nina. Yo me acuerdo que cuando mi mamá no me daba permiso, le dije, yo no voy a tener hijos porque yo no voy a ser como tú. Yo no lo voy a privar de su libertad, de su vida. Tiene derecho de vivir, le decía yo a mi mamá. Y a Zoe casi que, no, bueno, mentira, no, Zoe tiene sus libertades. Sí. Hoy quizás presentemos a Zoe. O quizás se la presentemos. Miren, además que es importante conocer de dónde venimos porque así además conocemos nuestros talentos. Claro, yo creo que nuestros talentos son genéticos. Yo tengo una historia interesante porque mi familia, mi bisabuelo o mi tatarabuelo, ya no lo sé, es el compositor de la marcha de RCTV. Oh, sí, el señor Carlos Bonet. ¿Y te vino ese talento a lo mejor de ahí, Nina? Sí, yo creo que de ahí viene la parte musical. De hecho, yo soy la única nieta que hace cosas musicales. Bueno, de mi familia, porque ese abuelo, tatarabuelo, yo no sé si es tatarabuelo o bisabuelo, tuve 13 hijos. Poquitos. Esa parte no la heredaste, Nina. 13, y mi abuelo era el último. Último. Sí, y yo, esa es la parte de la familia que he explorado. La parte de mi abuela no la he explorado tanto, pero de ahí sí conozco bastante exploración. De hecho, bueno, vengo de una familia militar. Ay, bueno, yo no quiero decir de dónde viene mi familia porque es un poquito raro, porque tiene alusiones políticas. Entonces, sí, es mejor no hablar de eso por ahora. No, pero sí, tienes que contarle, esa parte de tu historia. Sí, es cierto. A ver, yo me acuerdo cuando yo hice el árbol genealógico, que sí que a mí me parecía como aburridísimo al principio, como que, ay, bueno, hay que hacer esto, pero después me parecía interesante porque, por ejemplo, en la casa de mi abuela, donde yo vivo actualmente, mi abuela nació en esa casa. Imagínate, ella nació allí. Wow. Y empieza a echarnos los cuentos, ¿no? De que, por ejemplo, en la casa todos nacían ahí, sus hermanos también, mi abuela es la mayor. O sea, nacían todos. En la casa. En la casa, con la partera. Esa era energía. Muy loco, esa energía, eso es muy loco porque ella me decía que en el cuarto donde ella duerme
nacían en ese cuarto, porque era el cuarto de la abuela, pues el cuarto de los papás. Entraba la abuela, la partera, ella nos cuenta, y no se escuchaba nada, solamente cuando lloraba el bebé que nacía. Igual, imagínate un trabajo de parto, una cosa. Bueno, Ay, nada, mejor nada. Esa yo gente paría. una de las relaciones que tuve que sanar fue con mi abuela paterna, porque siempre fue como muy rígida, muy ruda, y yo decía, pero esta señora es así, y además cuando yo nací, mi abuelo se había muerto, y ella decidió permanecer en luto hasta que ella falleció. O sea, se murió el amor de su vida, y ella luto para siempre. De hecho, solo se ponía ropa negra, así de intenso. Y ella era muy rígida porque ella tuvo que criar a sus hermanos. Y esa casa vivía muchísima gente, que es la casa actual donde vivía mi papá. Vivía mucha gente porque ella se vino de Apure y la mitad de los hermanos se murieron con la fiebre amarilla. Pero decimos un Bolívar que y mi todavía abuelo le llevaba muchísimos años. Mi abuela tenía 19. Mi abuelo creo que tenía como 33, algo así. Imagínate. Sí, no, un cuento fuerte. Fuerte. Bueno, lo importante de todo esto, muchachos y muchachas, es que estamos aquí en revisar el árbol genealógico, ¿no? Esto es más allá de una representación gráfica, yo lo tengo por aquí, es una lista, ¿no? De los antepasados, de los descendientes, de un individuo en una forma organizada y sistemática. Bien, podemos hacerlo de ascendente o de nuestros antepasados hasta la actualidad. Bueno, y que además nuestros amigos consteladores dicen que tú tienes que estar arreglando el sistema todo el tiempo, sí. Bueno, tenemos nuestras cosillas ahí, nuestras cosillas, pero no vamos a ponernos en eso. La cosa es que exponemos a nuestros ancestros, nuestros descendientes también, y entonces ahí vamos entendiendo algo que investigando lo que es un árbol genealógico, algo que lo que me gustó, aparte de los talentos, las enfermedades. Sí, por ejemplo, los cuadros clínicos, los antecedentes familiares de cuadros clínicos, cáncer, diabetes, no sé, otro tipo de enfermedades que, mire, es que el abuelo, el tatarabuelo, y hay probabilidades de que entonces uno tiene que tener una alimentación diferente, un estilo diferente, un estilo de vida diferente, uno tiene que tener pues otros patrones para no seguir con el tema de las mismas enfermedades. No, y el tema de la salud mental también. Por eso es que nosotros preguntamos siempre que tiene alguna familiar tuyo algún problema emocional o algún problema de salud mental, porque realmente las enfermedades de salud mental son genéticas. La esquizofrenia, casi todos tienen factores genéticos. Tienen una personalidad premórbida y entonces es algo que ya estaba allí y mira, sí pasa. El suicidio, hay familias que son suicidas. También sí pasa. Sí, porque si hay una historia familiar en donde hay varios suicidios, tú tienes cierta prevalencia a eso, o a la depresión también. A la depresión. Entonces eso siempre se pregunta. Sí pasa. Por ejemplo, hay familiares que lo que tú dices, ¿no? De un trastorno de ansiedad. Ajá, también. Sí, por ejemplo, bueno, yo tengo un trastorno de ansiedad, tengo ataques de pánico, mis hijos presencian mis ataques de ansiedad, todo esto, y ellos también tienen una probabilidad alta de tener, pues, algún trastorno de ansiedad. La bipolaridad también. Sí. Entonces, pero bueno, vamos a hablar también de lo que hemos tenido que sanar en nuestro árbol, historias de nuestro árbol familiar. Bueno, ya hablé de mi abuela, es que mi abuela era así, porque vivían como 10 personas en la casa. Y entonces era un solo baño y ella era la que le cocinaba a todo el mundo. Entonces mi papá, yo siempre molestaba porque siempre comíamos lo mismo. Yo no entendía por qué teníamos ese menú como tan rígido. Y es que mi abuela tenía un menú en la casa. El lunes albóndiga, el martes bistec. Entonces había como un menú y mi papá se acostumbró. De hecho, a mí también me gusta ser muy organizada con la comida porque me libera un poco de tener que tomar decisiones sobre la comida. Y que bueno, esto es lo que hay. Pero bueno, creo que la que más tuve que sanar fue haber estudiado psicología porque mi mamá no pudo estudiarlo. Para mí ese proceso fue súper... Santa Fabiola, te queremos. Santa Fabiola. Súper difícil porque yo antes de bueno, a mí me costó mucho graduarme, muchachos. Porque tenía problemas de identidad. No sabía si quería hacer teatro y identidad vocacional. O ser psicóloga, pero realmente... Bueno, y eso viene como en el inconsciente, porque mi mamá no fue que me dijo, tienes que estudiar psicología. Ella no me lo dijo, pero se volvió como muy natural para mí ir por ese camino, y después descubrí que era que mi mamá me lo había dicho muchas veces, pero yo no lo había como tomado conciencia, y una de las cosas por la que pude graduarme fue haber tomado conciencia de por qué yo quería graduarme en psicólogo.
O sea, que Claro. no fuera porque quiero que mi mamá esté orgullosa o porque mi mamá quiero que cumpla sus sueños desde el inconsciente, sino tomar conciencia de la decisión de por qué yo, porque al final era mi carrera, no de mi mamá. Exacto. Y Era bueno, tu vida. descubrir por qué lo quería hacer, que bueno, al final fue como mezclar un poco el arte con la psicología, más o menos lo que ando haciendo ahorita. Fue lo que me logró terminar de hacer el empujón. Yo creo que si no estuviera haciendo tesis todavía. Lo logramos, Venezuela. Lo logramos, Venezuela. Pero es interesante, mucho, pasa mucho como tú dices, ¿no? Qué bueno que lo pudiste vivir de esa manera, pero pasa mucho, me imagino que ustedes se van a sentir identificados. Déjenos ahí en los comentarios, como yo siempre les digo, estas personas que estudian por mamá y papá. O sea, porque mi mamá quiere que yo estudie esta carrera. Y No, y estudie sí, por ella y listo. Y estar consciente. O sea, tú vas a ser abogado porque yo también soy abogado. Y Exacto, así, o es nuestra arquitecto. tradición familiar. Exacto, que los de este apellido son así. A mí me pasa con mi familia, que a mí me da un poco de pena, ¿no? Me da pena. Yo trato de... Mi papá es muy activo, pues es muy competitivo, Nina. O sea, es una gente que, o sea, estamos en un estacionamiento y él lo primero que dice es, el primero que consigue un puesto gana. No, guara. Desde niños, chamo, desde niño. Y tú ves a mis hermanastros y a mí todo el mundo que, el puesto, consiguiendo el puesto y una broma, gané, y una competencia, una cosa, ¿no? Entonces yo soy como muy acelerada siempre porque, bueno, mi papá es así, yo fui criada así. Mi novio es la mata de la lentitud, de la tranquilidad, si no consigo un puesto vamos para allá, ya vamos él para está allá. tranquilo, y la familia de mi novio también es así, además que ellos son andinos, entonces los andinos tú sabes que sí. son como Esa muy gente anda tranquilos. como en otro ritmo. andan muy tranquilos y En son otro ritmo astral. y tú me ves, ¿sabes? Tú me ves, vamos al cine. Entonces tú me ves a mí, ya yo compré las entradas, ya compré la cotufa, entonces ya yo hice, o sea, yo me voy, yo llego antes, entonces hago la cola del estacionamiento, hago la cola, después me voy para la otra cola, y yo tengo entrada al estacionamiento, y esa gente está llegando. Hola, ¿cómo estás? Y yo estoy casi sentada, aportando los puestos, y una broma aquí, ya, todo está La listo. gente Y yo haciendo como la cola para comprar las cosas. y yo dije, no, bueno, vamos a comprar un chocolate caliente. Y ya yo estaba ahí, y a veces me da hasta pena, chaval, pero yo digo, qué pena. Pero tiene que ver con este tema de cómo yo fui criada con mi papá, cómo fue esa competencia, y yo estoy así como que, dale, que tenemos que hacerlo rápido. Y es una de las cosas que, bueno, me ha tocado como darme conciencia de eso, de que, epa, vamos a calmar. Vamos a darle 10.000. Y mi nombre, o sea, ¿sabes qué? Mi mamá era la líder natural. O sea, me da mucha risa porque en estos días me gradué como instructora de yoga y me tocó a mí, naturalmente. Mira qué interesante, yo no me había dado cuenta sino hasta ahorita. Yo estaba así tranquila y me dijeron mira, tienes que dar las palabras del grado, pues, en nombre de toda la... Porque sacaste las mejores notas. No, pero porque si la más salí con mi mamá. Entonces vienen y me dicen no, bueno, tienes que dar las palabras. Yo doy las palabras, lloró. Hay gente que lloró, yo Bueno, capacidad, me cuentan que cuando yo estoy contándole a mi familia que cuando mi mamá hizo sus palabras de bachiller, imagina, tenía 17 años, y yo tengo las fotos, la gente sale normal y en la siguiente foto la gente así, chama, así. No, pero líder popular, la hermano. gente Líder aplaudiendo a mi mamá, así que, o sea, lo máximo, y ella estudió humanidades, ella era abogada. Entonces todo este tema como que a mí me ha acompañado mucho, yo he tenido que luchar con esto de mi mamá, pues, de que tienes que ser líder como tu mamá, tienes que ser así como tu mamá es esto, tu mamá es lo otro. Entonces yo estaba como, hay veces que la gente me ve y me dice Aidita, y, bueno, mi mamá se llamaba Aida Fernanda, Aida y Fer de Fernanda, pero si yo me llamo Aifer. Entonces, o le dicen, ella estaba viva y le decían Aifer, y yo volteaba, y yo, no, pero yo soy Aifer, no es ella. Soy yo. Y entonces estaba como muy, o la gente me ve y me dice, ¿te pareces demasiado a tu mamá? Y yo, sí, pero yo sí, que no soy mi mamá, ¿oíste? Mira, pero además, lo que estás comentando de ser líder, yo quería como mencionar que además nosotras tenemos la particularidad de que yo me llamo Andreina y ella se llama Aifer Andreina. Yeah, somos Andreinas las dos. Y nuestros papás se llaman Andrés. Sí, se llama Andrés. Y además nuestra cédula, la mía es 19965 y el tuyo es 966. Ah, ¿viste? No voy a decir todo porque después me buscan en el enseñar. Ay, bueno, sí. Bien, qué fuerte. Eso sí no sería tan chévere. Pero porque el director tiene que ser así. Él es la parte darks de podcast.
Este podcast. Qué fuerte. No, pero si se parece. No, mi papá es demasiado. A veces y que. Pero ¿y si te despiertas una vez en tu vida? Bueno, mi papá también. No, vive en un apaciguamiento y una cosa como muy relajada. Tu papá. No, mi amor, eso puede vivir en la playa sentado tomando cerveza. No, mi papá también, pero cuando No, ya no, resolvió pero todo. relajado. Cuando vamos de paseo. Ay, sí, se hizo de noche. Ay, sí, qué vaina. Y que, pero, ¿por qué no le aceleramos el ritmo, muchachos? Señor, por favor. No, mi papá sí. Demasiada parsimonia. No, mi papá es al revés, o sea, mi papá es demasiado pila así de que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, hay que resolver. Cuando él está tranquilo, pero cuando ya tiene todo, ya, cuando todo el mundo ya comió, cuando todo el mundo, eso es impresionante. Vamos a salir de viaje y todo el mundo ya hizo pipí, papá, pepes. Qué intensidad. Ajá, No, pero no, no no. contaste por qué te volviste budista. También, que no noté por aquí. Bueno, yo me volví budista porque yo estaba como en esta transición de separación y estaba como necesito paz mental, estaba viviendo demasiado desesperada en muchas cosas y viene mi terapeuta y me dice, bueno, pero tienes que resolver algo. Empiezo con el mundo ahí del budismo, empiezo como a practicar y estoy meditando, todo eso. Y vemos una clase, yo pido como información de cómo tomar refugio. Estamos en la clase y para tomar refugio necesitas varios pasos, pues, varios elementos. Y una cosa era el maestro. Yo estoy ahí con mi maestro, nos vemos solos, nos vemos esa clase solos, el profesor me dio la clase nada más a mí. Y para rematar, yo encuentro un libro que era de mi mamá. Y ese libro está escrito con mi letra de Aida y era un libro budista. Wow. Era un libro que era de mi mamá y era un libro budista donde hablaba de las 4 nobles verdades, donde hablaban todo esto. Y yo como que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y era escrito por ella y tenía cosas que escribía ella, reflexiones de ella. Entonces yo dije, nada, este es el camino. O sea, y de paso pasa eso. Y para rematar, bueno, yo estoy con una amiga en un lugar y llega su cantante favorita, no lo digo, Florentino. Ay, ya creo que sé quién es esa amiga. Ella me dice que, mira, si llega Florentino en este momento, y yo, bueno, si llega Florentino, yo me vuelvo budista. Llegó Florentino, chamo. No, no, esto es demasiado. Eso fue. Es que bueno, ya. No puedo irme por otro lado. Sí. Entonces, bueno, por eso yo también como que decidí este tema de la libertad. Mi mamá me quería llamar a Ifer Libertad. Loco, hubiese sido más loca de lo que yo soy. No, qué fuerte. Fuerte. Yo soy la hija del patriarcado. Mi papá se llama Andrés y yo me llamo Andreina. La hija del patriarcado. Te digo yo. Y mi mamá se llama Fabiola y me llamo Fabiana. Entonces era, no, primogénita. Bueno, yo me acuerdo de tu mamá nos dice, la mamá de Nina nos contó. Una vez y que no, bueno, yo con el papá estábamos así normal y decíamos, vamos a buscar a Andreina. Ella no había nacido, ya le habían puesto nombre. Y Sí, decían porque ellos fueron uno de los últimos que tuvieron hijos de sus amigos. Entonces, cada vez que estaban en la playa, era como joda. Mira, ahí viene Andreina. O sea, yo no había nacido, pero era como la joda de que esa es la otra hija, la imaginaria, pues. Y fue una locura el cuento. Porque ella, o sea, se entera. Mi mamá es mayor que mi papá. Y le dice, bueno, mira, yo estoy preñada, ¿oíste? ¿Tú te vas a hacer cargo? No, pues si no, yo la crío sola. Así, recha la marica, no joda. Ya una vez respondiendo. Y él que... Bueno, yo me hago responsable. Mire, ajá, bueno, y que vamos a hablar de la psicogenealogía. La psicogenealogía. Esto parte de la premisa de que los procesos inconscientes como que se repiten, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hablábamos de, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, pues otras cosas que pensamos que no. Este tema del liderazgo, como tú dices, como yo te contaba, bueno, mi mamá yo tengo que ser o... En algún momento, a mí me pasaba, ahora que estoy tiene aquí que lanzar para la asamblea. recordando, no, y era líder política. Ajá, Y por yo hubiese eso. llegado, no, pero yo eso sí ya lo sané. Eso ya lo sané, yo lo estoy haciendo diferente. No, era un tema de que, bueno, era como que tienes que ser la que une a la familia. Mi mamá era como la que unía a toda la familia, ¿no? La que es a inventar la fiesta. Y yo, nada, que fastidia, que no sé qué. En estos días hubo un problema familiar. ¿A quién llamaron? Ah, no. Ya tú estás sellada por el destino, hermana. Sí, Entonces tiene que ver con esto. Estos procesos inconscientes se transmiten de generación en generación
y llegan a algo. Son estas creencias también de, por ejemplo, todas las mujeres tienen que limpiar, todas las mujeres tienen que darle el sueldo al esposo. ¿Qué? Por allá dijeron, ¿qué? ¿Qué es? Mira, bueno, hablando un poco de eso, mi mamá fue la oveja negra de la familia, por ponerle un nombre, pero mi mamá fue la única que se graduó de licenciada. Mis tíos me van a matar si ven el capítulo. Pero es la verdad, o sea, era la única que estudiaba y era como la fajada, Las pues. cosas como son. Sí, pero era como la fajada, pues. Y yo estoy siendo un poco la oveja negra de este La momento familia. familiar. Porque, bueno, soy la oveja feminista de la familia. Aunque mi prima también, Ok, hay no voy a dos. decir que mi prima también, que tiene un proyecto que se llama Esta Heavy, y es esta fiesta como un poco diferente, que también la productora es Coromoto, una de nuestras, que fue De nuestra nuestras invitada. invitadas, sí. Y bueno, yo creo que está como determinado a ser un poco rebeldes. Sí. Porque bueno, mi abuelo también era rebelde, era Ah. comunista. Ay, ya lo dijo, yo también lo voy a No, decir. pero es que eso hay que Eso también tenemos en decirlo. común, eso también lo tenemos Eso hay que en común. decirlo. Yo no, Sí. yo estoy orgullosa de eso. Aquí, por allá tenemos también nuestra Pero gente. es que es verdad, y eso está sellado por nuestro destino rebelde. ¿Tú por qué crees que estamos grabando esto? Porque tú crees que estás ahí grabando, Gabriel, y porque estás con nosotros, porque nuestra familia es comunista, pues se nos Claro. unió. Es lo que hablamos Yo en el no soy episodio comunista, pasado. muchachos. No puedo serlo. No me surge. Bueno, pero hay que hacerlo diferente. Voy a negar, Ese es el voy a negar propósito. en voz alta porque necesito decir, yo tampoco. El director dice por aquí. Pero si soy como tampoco. muy de izquierda. Yo de derecha no puedo ser. Sí, yo Yo me tampoco. pudiera poner como en el centro. Todavía no estoy determinada. Este tema, la política, para mí ha sido difícil formarme una identidad política, pero creo que tiene que ver también por la historia de Venezuela y cómo ha sido toda la historia para esta generación. Sí, totalmente diferente. Para nuestra generación todo Sí, ha sido sí. como muy desde la rabia, desde la furia, desde que ningún político sirve para nada. Me van a cortar el podcast por culpa de lo que acabo de decir. Pero bueno, mi abuela era comunista, estuvo preso. Sí, mis familiares también. Es más, a uno lo atentaron contra su vida. O sea, eran unas cosas impresionantes bueno, vamos a defender siempre este tema como de defensa del pueblo. ¿sabes? Como el lema, el de Del defendernos entre heavy. todos y tal. Sí, como que de la voz, de ser la voz, como del líder, del liderazgo. Mi papá todavía a estas alturas, señores y señoras, él se mete en todos los líderes del consejo, no sé qué, líder no del consejo comunal, de la junta de condominio, chamo. Ay, no, la junta. Todas las juntas de condominio. Él empezó en una empresa que no voy a decir el nombre, como empleado. Terminó siendo de la junta directiva. No, y que creo que además Divino. esto determina cómo te metes tú dentro de los sistemas. Sí, totalmente, Sí, total. porque por ejemplo yo siempre he dicho, no sé si vaya a pasar de nuevo, pero yo no puedo volver a una oficina. No puedo. O Yo sea, creo que yo después del tampoco. lugar en donde estoy ahorita, volver a meterme en un sistema de oficina, tiene que ser una oficina súper diferente. O sea, Sí, que tiene que ser una cumples oficina con con tu objetivo, estilo. yo soy una emprendedora que me contrataste, o sea, es una cosa como distinta, pero Sí. como estaba antes, ya no sé, ya no, incluso no puedo tener mentalidad porque además soy contestona. Entonces todos los jefes me van a votar. Contestona como de comunista, contestona comunista. Sí, sí, total, respondona. Pero bueno, soy comunista, pero creo en la propiedad privada y que todo el mundo tiene que ser emprendedor. O sea, Bien, pero interesante, ¿no? Esto de cómo nosotros revisamos nuestro árbol genealógico, que es lo que estábamos hablando como al principio, ¿no? Revisar nuestro árbol genealógico para entender de dónde viene todo esto inconsciente, de dónde vienen todos estos patrones, de dónde viene todo esto, y que en algún momento, chama, nosotros nos vamos a desvincular de esto. Porque si, por ejemplo, la historia familiar es que yo me enfermo de artritis, por ejemplo, porque yo tengo ovarios poliquísticos, porque todas las familiares tienen problemas en el útero, tienen dolor de vientre, o sea, pensamos que es algo sencillo, y nos ponemos, mi abuela, mis tías, todas les duele el vientre y es un tema, tenemos quistes, tenemos fibromas, tenemos no sé qué en el útero, y es porque tenemos un pedacito del útero de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, de nuestra tatarabuela, y así sucesivamente, y esa historia familiar está allí en ese útero. Entonces vamos a sanar este tema y nos vamos a desvincular de esta historia y vamos a empezar a hacer algo diferente. Sobre todo el linaje femenino, Sí, totalmente. que Sí, sí. la herida femenina es muy profunda, porque, bueno, no es secreto para nadie que las mujeres han sufrido mucho. 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 Mi abuela siempre, yo la veo como romántica, pero de cierta forma yo la siento que sufrió mucho Sí. por el empecine de estar con una persona. Bueno, hasta el final se divorciaron, pero
era como este dolor profundo de por qué no estoy con esa persona. Y de quedarse sufrir así, el amor de esa forma, pues. ¿no? Y de quedarse viuda y en todo Ujú. esto sin rehacer, pues, sin rehacer su vida. Yo detesto como eso, pero sin tener otra Ujú. posibilidad, quizás, ¿no? No, Entonces, y fuerte. una mujer arrecha también. Fuerte. Sí. Y bueno, que los muestra mucho también, ahí viéndolo, que estábamos como analizando qué películas, ¿no? Qué cosas, que está allí, se muestra como más sencillo en las películas, entre el, ay, es lindo la canción, ay, qué linda la canción. No, de hecho, cuando qué linda estábamos la creando cosa. este capítulo, lo que salió a relucir fue un poco que lo que hemos hablado antes, de que las películas antes era el príncipe el culpable de todas nuestras desgracias y ahora es nuestra mamá. Y ahora es nuestra mamá. Nos dimos cuenta de la Bueno, verdad Disney se verdadera. dio cuenta de la verdad. Verdadera. Y empezamos a mostrar otras cosas. Por ejemplo, a ver, de películas así, ¿cuál te gusta a ti? Oye, bueno, a mí reciente me gusta Encanto. Ay, lindas. A mí me gusta, solo que le faltó sus cosillas ahí. Le faltó su encanto. Yo tengo Sí. una amiga que dijo, y que encanto le faltó encanto. No, porque siento que además quisieron ser muy sutil con la historia de Colombia y la historia de Colombia es muy ruda, hermano. Y de traumas muy fuertes de familias desbaratadas porque se iba el patriarca, porque mataban al patriarca, familias que se escondían en la montaña, o sea, Sí, son fuerte. historias. Pero entonces lo volvieron como muy fantasioso y no se Claro. ve el real dolor de donde viene todo el proceso de encanto y toda la necesidad de tener poderes mágicos que al final son solo una exageración de Claro, talentos. de dones. Ujú. Pero esta cosa de tenemos que protegernos. No, y de lo que se calla, chama. Las Ujú. familias latinoamericanas han callado mucho, ¿no? Todos los traumas no se hablaban, no se dice, si hubo algo, alguna violación. El miedo de la algún abuela. maltrato, el miedo, todo lo que se calla y que, sale con Bruno, pues no se habla de Bruno, la famosa Ujú. canción de No se habla de Bruno, pero no se habla de los traumas, no se habla de las cosas feas, no se habla de Como lo malo. Coco. En Coco es el mismo conflicto. Solo que bueno, aquí vemos es la tradición mexicana Ujú. de no hablar de esta persona y, porque además los mexicanos ven la muerte como que nadie se muere sino que se queda en tu memoria, por eso Ujú. ellos celebran el Día El Día de los Muertos. de los Muertos, y esta persona desaparecida por un conflicto familiar de supuestamente se fue y en realidad fue que lo mató la otra persona y desaparecida además una tradición familiar musical. Sí. Porque el tema es no cantamos y hay toda una historia familiar de música y a él le gustaba la música al protagonista y él no entendía por qué. Exacto. Y eso sale, muchachos, eso sale. Eso eventualmente Eso sale, o sea, es tal cual como la película de Coco, eso es así, o sea, tú lo callas y en alguna cosita, no, sale. Y como, Y bueno, la última, El Cisne Negro. Que no es Disney, pero para mí esa película es... Yo todavía no la he podido analizar por completo, porque me parece que intensa emocionalmente, sobre todo porque la aparición de toda la alucinación de ella es por una presión de su la mamá. presión de su mamá fuerte. Y de la presión de tienes que ser la perfecta, y ella empieza como a mutar toda su personalidad, incluso a disociarse, bueno, y a Disociarse convertirse completamente. en el cisne negro. Total. No, Y no solamente la perfecta, sino también la dulce, pues la tierna y tal, y ella obtiene el papel es del blanco, del cisne blanco, ¿no? Ajá. Y cuando, bueno, tiene que convertirse en este negro que era como la pasión, el deseo, la cosa se fue, pues. Sí, además como la separación de la personalidad por completo, Sí, que totalmente. nosotros le llamamos decisión de o soy la súper buena o soy la súper mala. Fuerte. Sí. Esa película es súper fuerte. Es fuerte. Y esas alucinaciones, las rasguños. Sí. Sobre No, todo la represión, porque una de las cosas que muestran en la película es la mamá abusando básicamente sexualmente de ella para ver si ella había perdido la virginidad, porque según ella, si ella perdía la virginidad, dejaba de ser talentosa. Ujú. Entonces además hay una Porque represión ella fue la de que lo quedó sexual. Sí, ella fue que quedó embarazada y no Ujú. pudo continuar su carrera. Exactamente. Entonces, qué fuerte. No, es fuerte. Súper fuerte. fuerte. Ajá, ¿y las que te gustan a ti? A mí me gusta Red. Que La que vi viste. anoche. La vio yo la vi con Zoe y a mí me da risa porque cuando vemos la película de Red, que vemos a esta mamá que tiene que crear a la niñita perfecta, ¿sabes lo que me dijo Zoe? Ay, menos mal que yo no sufro ese trauma. Mira, pero no quieres hablar sobre la película. No, ella está ya echada.
Vamos a presentar a Zoe. ¿Qué te pareció, Zoe? Pero ven para que, pero sale en cámara. Ajá. Ajá. Porque esta película además es para la actualidad. Miren. Ajá, Aquí. pero tienes que hablar al micrófono. Aquí el micrófono. Miren, ella es Hola, Zoe. mi nombre es Zoe. Hola, mi nombre es Zoe. Acércate un poquito aquí al micrófono. Ajá. Ok. ¿Qué Bueno, te pareció, Red? No fue Red. tu trauma, ¿verdad? no. No digas tu trauma, por favor. Pero yo digo que las niñas de su edad de este tiempo, digámoslo así, tal vez se pueden identificar bastante con esa película. Ah. ¿Y qué dices, qué dices tú de las familias? ¿Qué opinas tú? De esos tipos de familias, Ajá. Ajá. vayan a terapia, por favor. Está entrenada, Muchachos, está sea, entrenada. La muchacha está entrenada. Gracias, Zoe. Chao. Bueno, Zoe. ahí conocieron a la famosa dueña Zoe. de los cuentos. La doña de todos los cuentos que yo he hecho. Mira, a mí me gusta la simbología. Sí, totalmente. Del- El oso, el No, panda, el el panda panda. rojo. Bueno, este panda, pero rojo. Pero no. Sí, Es muy porque bello. además, hablando ayer con mi novio, que es la simbología de que las mujeres son buenas y no son agresivas. O sea, como toda esta cosa muy rígida. Muy Bueno, rígida. incluso esta película, ellas son orientales, entonces Ujú. más rígido aún. Sí, sí. Y Complacientes. la diferencia entre la generación de antes y la generación de ahora. Sí, De esta sí. exploración de eso también es parte de ti. Ujú. ¿no? Exactamente. Y de la naturalidad de para qué vas a usar la rabia, para qué vas a Ujú. usar tu espontaneidad, que es todo el panda rojo que le querían Con el esconder. panda rojo, exactamente. Zoe dice que la mejor decisión que pudo haber hecho fue quedarse con el panda rojo. No, es que ya se tenía que Tenía quedar. que quedarse con su panda Se rojo. tenía que quedar. Yo soy mi panda rojo, muchachos. Miren mi pelo. Panda azul. El panda azul. A mí me gusta esa, me gusta Mulan. Me gusta de Mulan cuando vienen en esta familia militar, ¿no? Lo que también hablamos en estos días. Y de cómo ella decide, bueno, ser diferente. Ella dice, bueno, mi papá no puede, yo agarro, me amarro mi pelo, me lo corto, hago esto y soy malandra, lo que, que estoy yo conmigo. Sí, que ¿Qué? Ingrid nos dijo que es su película Ahorita favorita. era Mulan, exacto. Ujú. Y me gusta también, hay una película hablando, o sea, saliendo de las comiditas y entrando en lo fuerte, es la película de Preciosa. Yo la he visto 2 veces nada más, la segunda vez la vi a las 12 de la noche y después no puedo dormir. O sea, yo que es muy fuerte, pues esa película es muy fuerte. Y lo que más me impacta de esta película, bueno, esta mujer que fue abusada por parte de su papá biológico, tiene 2 hijos del papá, la mamá la maltrata de una forma tan horrible. Y bueno, Gabriel nos estaba contando, nuestro director, de cómo en su vida impactó a un profesor y él, wow, él es lo que es ahorita gracias a una parte de su vida, gracias a este profe. Y en el caso de esta película también fue así. O sea, fue una profesora que le ayudó, que fue su factor de protección, que fue una persona que le mostró algo diferente y se salvó. Y él decidió hacerlo diferente y se quedó con sus 2 chamitos. La mamá era bueno, no hay que juzgar. No, hay que Hay que perdonar. Bueno, hay que juzgar en este No, bueno, caso. por ejemplo, no es en esa, sino en la de Sandra Bullock. Ajá. ¿Cómo que se llama esa película? Bueno, la del jugador El jugador de fútbol americano. Ahí ella muestran a la mamá también, que es una mamá parecida a la de Preciosa. Ujú. Y es como, ella lo dice allí, que ella es como víctima del sistema. Pues. Totalmente, sí. Y él decide perdonarla. O sea, él decide perdonarla y... O sea, la porque es entiende, pues. mujer negra, o sea, imposible entrar al sistema. Totalmente. Imposible. Entonces, estas panas muestran cosas y yo creo que el mensaje al final es como que, bueno, sí, es culpa de tu papá o tu mamá de algunas cosas, pero al final, pana, tú decides hacerlo diferente. Este es el rollo. ¿Hay que echar la culpa? No, no hay que echar la culpa. Bueno, yo creo que lo que es un meme que salió por ahí de solo queremos las disculpas de nuestros padres. Uy, sí pasa. Pero bueno, puede pasar en terapia, no tiene que pasar en la vida real. Correcto. O sea, podemos vivir la escena de tu mamá pidiéndote disculpas por ciertas cosas, ¿no? Bueno, Pandis. Pandis. Pandis, tu mamá, tu papá. Pandis, buen actor. Mira, aquí te me ha representado, mamá, papá, todo, te me ha dicho cosas fuertes y bueno, aquí está Pandis Miren, representando. antes de irnos vamos a jugar un juego. ¿Cuál? Miren, vamos a tomar el lugar de un familiar que queremos mucho y nos vamos a presentar. Yo voy a ser la señora Santa Fabiola, pues la conozco, pues no he venido, pero la voy a hacer yo.
Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? La cosa es que Irina va a ser Fabiola y va a presentar a Andreina. Ah, exacto. Va a presentar a mí misma, pero como mi mamá. A ver. Fabiola. Hola. Sí, mi hija es maravillosa. A mí me encanta su personalidad. Ella es luz pura luz. Ella canta, baila, no, oye, se anda como loca porque anda haciendo de todo por ahí, por todos lados, pero ay no, a mí me encanta ella, me encanta que se pinte el pelo de azul, así, sabes que yo una vez te me eché un cuento. Fabiola, te cuento, Fabiola, échame ese cuento. Sí, no, graciosísimo, chistosísimo. Mira, sabes que nosotros fuimos para la peluquería, ¿verdad? Entonces Andreina me convenció que nos hiciéramos y que unas mechas fucsia. Entonces nos hicimos las dos, las mismas mechas fucsia. Entonces ella fue al día siguiente al colegio, pues eso fue un domingo, el lunes fue al colegio y no la dejaron pasar. Y la carajita va y me llama. Y me dice, por tu culpa. ¿Ah? Me llama y que mira, si me puedes venir a buscar porque no me dejan pasar. Y yo contesté, no, mija, ¿cómo te voy a buscar yo si yo tengo el pelo igualito que tú? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar esa gente de mí? No, yo te busco y tú sales, pero yo no voy a ir. No voy a entrar. Yo no voy a entrar. Mira, Mi Fabiola. mamá, yo soy una alcahueta de Mira, alcahueta. Fabiola, una pregunta. ¿Qué sientes tú por Andreina? No, bueno, a veces me da como recherita, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pero yo estoy muy orgullosa de ella. Muy orgullosa, porque que ella es tremenda. Tremendo. No, tremenda. Desde siempre. De siempre, tremendísima. Me Gracias. sacaba canas verdes y moradas. mi amor. Se nota quitado las caras. Gracias, Fabiola. Ah, muchas gracias por invitarme, muchacha maravillosa, maravillosa. Un aplauso para Fabiola, gracias. Me vamos a hacer reír horrible de eso. Cuando vea esto. Bueno, A ver, ajá. me ¿Tú toca a cómo mí. te vas a presentar? Ay, mira, ¿Cómo no quién? sé, dime tú quién sea. Oye, no sé. Pues sé como tu papá. Ah, Que le cae. ay, mi papá y yo somos una cosa. Ajá, bueno, yo voy a ser mi papá. Voy a quitar los lentes porque él en la vida usa lentes. Primero muerto, se hizo de Bañada en sangre. ojo, se hizo en los ojos el lente intraocular porque él ni de vaina se va a usar lentes. Ajá, como diría mi papá. Voy a tomar una respiración. Hola, yo soy Andrés. Yo soy Andrés. Gracias por invitarme. De verdad, bueno, yo pienso que Aifer es una mujer muy profesional, muy le gusta hacer sus cosas. A veces, bueno, ella pierde un poco el tiempo que si de yoga y esas cosas, pero bueno, ella es muy profesional. Sí, ella es muy... eso es lo más importante. Y a veces, bueno, es una buena madre, muy buena madre, ha hecho un gran esfuerzo, ha sido una inspiración para mí y para todos. Ya va, voy a respirar profundo. Y bueno, yo la quiero mucho. Ella ha sido mi única hija. Es mi única hija y es mi única familia, la que tengo ahorita. Muy bien. ¿Y qué piensa usted de Aifer? Yo pienso que Aifer debería enfocarse más en las cosas que le van a hacer ganar dinero. O sea, que que le no hagan- importa la plática. Sí, porque ella se pone muy pasional. Se pone, qué sé yo, que hacer cosas así. Ella tiene que concentrarse más en eso. Sin embargo, yo estoy orgulloso de ella. Ah, muy bien. Muchas gracias por venir, señor Andrés. Gracias por invitarme. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, y empecé a hacer yo otra vez. Qué fuerte, ya dio calor, No, ¿oíste? sí, señores. Ese señor es fuerte. También. Dio calor. Yo que normalmente casi no tengo calor, ya me voy a tomar esta agua. Bueno, un aplauso para nuestro juego. Después se los presentamos de verdad. Se los Para que vean presentamos de si lo hicimos, Si lo hicimos bien. Y que él vean como que yo le digo a mi tía, bueno, te hablé del podcast. Ah, sí, pásame el episodio para yo Para yo defenderme. defenderme ahí. O sea, la Vamos tía a lo pasar. quita, la tía lo quita. La Ajá. rarita. Miren, bueno, yo creo que como reflexión final es para transformar la manera que vemos a nuestras familias, ¿no? Y elaborar duelos que quizás no hemos podido elaborar en sus momentos, Sí, porque hemos estado ocupados, porque no hemos querido tampoco elaborar el no duelo. hemos querido verlo. Sobre todo yo creo que tocar también el tema de las familias que se han separado por culpa de todo el proceso
migración del venezolana. país, de todo eso. Yo creo que igual ahí los nexos se vuelven como más valiosos. Sí, se vuelven como más importantes porque a quien te interesa tener de nexo. Yo además siempre les digo a Eso mis es importante. pacientes que hacerlo diferente también significa separarse de quien te hace daño. Sí, y que a veces la familia, bueno, sí, son nuestros padres, han hecho cosas fuertes, no todas las familias son color de rosa, no todos los papás o todas las mamás son de color de rosa, y a veces es difícil perdonarlas, ¿no? Como que yo no puedo perdonarle, yo he escuchado personas diciendo como que, bueno, yo no le voy a presentar nunca a mis hijos, yo no quiero estar con esta persona, yo no quiero hacer esto. Y se entiende, pues, se entiende un poco eso. No significa que estés al lado de la persona y que sea su mejor amigo, pero sí hay que perdonar. Sí, yo creo que lo puedes perdonar y también poner límites. Poner límites es muy importante. Si tú quieres tener a esta persona en tu familia, si ya has hecho trabajo de perdonarlo, para tenerlo hay que ponerle límites, pues. Sí, mira, también. cuando tú me dices estas cosas no me gustan, para mí tú eres importante y si sigues haciendo esto me vas a alejar. Yo creo que todas esas cosas son importantes y además que lo podemos hacer diferente. Sí, A nuestros totalmente. familiares. Estamos en el momento para hacerlo diferente, Sí, muchachos. es ahora. Incluso hablamos de que, bueno, nuestra generación que es millennial, aquí tenemos gente de todas las generaciones presentes. Presentamos a Zoe. Pero bueno, creo que la generación millennial ha sido como la generación sándwich, como la transición entre esta y la que vino después. Z, todas las que han venido después. Que bueno, ellos han sido transformadores, pero nosotros hemos sido como el enlace entre la generación de antes Ese puente, ¿no? y la generación, y yo creo que lo hemos hecho bien, muchachos. Sí, lo hemos hecho bien porque, por ejemplo, han existido patrones de crianza diferentes, el tema de la comunicación asertiva, de las habilidades sociales, la crianza, la disciplina positiva, han creado modelos diferentes donde, bueno, ha sido un modelo de crianza donde pues se trabaja la no violencia, ¿no? La comunicación no violenta, el trabajo, lo cercano, el compartir, y no esta cosa de que, bueno, que nos caen a palos, mi mamá me cae a palos y yo estoy bien, y la persona es alcohólica. No, a mí me caían a golpes y yo, mira, yo salí buenísimo, yo salí excelente y separada, divorciada 3 veces. O sea, sí hay cosas que trabajar allí. O perdido, sintiéndose perdida. O se siente perdida, o me fui al país y no me encuentro, o estoy aquí como que, ¿y por qué estás entonces asistiendo a terapia así? Vamos a revisar, ¿no? Es esta de, no solamente que lo vemos gráficamente, a mí me gusta mucho, y el psicodrama lo muestra desde el átomo social y desde muestras gráficas de, vemos qué es lo que está allí. Bueno, si mi familia vengo de acá, provengo de acá, estas creencias están dentro de mi familia, estos miedos, estos bloqueos, esta cosa que tú decías de, mi mamá fue la que estudió, mi familia fue la que todos estudiaron, uno no estudió, también puede ser, o sea, todas estas creencias que están allí, estas dinámicas familiares que han sido transgeneracionales y que se convierten después en, wow, en cómo carrizo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Y eso es importante que verlo y bueno, ¿qué podemos trabajar? O sea, desde identificar nuestro árbol genealógico, ¿qué cosas buenas nos puede traer? ¿Qué cosa? Bueno, yo creo que descubrir de dónde venimos. Eso es importantísimo. Y lo que tenemos autoconocimiento. que trabajar. Y, por ejemplo, el tema de las religiones, de lo político. Bueno, un tema que es importante es el tema de las heridas emocionales, de cómo se pasan de generación en generación. Bueno, pues si no podemos hablar de la herida emocional, hemos hecho un capítulo nuevo. Déjenlo en los comentarios si quieren que hablemos de eso. Un capítulo sobre las heridas emocionales que no nos permite ser nosotros mismos, el libro. Que no es, la teoría no es nuestra, es de esta persona que escribe el libro, de ¿cómo es que se llama? Lise Burnout se llama ella. Pero bueno, también esas heridas se pasan de generación en generación y cómo tenemos que sanarlas para no seguir huyendo, sino estar aquí en el presente y desde donde venimos y para dónde vamos, porque esto es lo que hay. Como dice por ahí, esto es lo que hay, bueno, lo que hay, pero yo quiero construir algo diferente. No, y que no sigamos viviendo en automático, muchachos. Es que así, yo decida, voy a poner este ladrillo porque esto va a construir la casa
en donde yo voy a vivir a futuro. Y esa es mi casa psicológicamente hablando, no tiene por qué ser la casa física, Es así. sino que mi psique se construye y yo la construyo como yo quiero y no sigo viviendo en automático. Es así, es así. Entonces, muchas gracias. Muchas a gracias por todos. estar por aquí. En el próximo capítulo tenemos 2 invitadas especiales. Vamos a hablar sobre el postureo. Los filtros, las apariencias, todo lo que Sí, está porque por es allí. que ustedes llegan a consulta y que no, que la de redes sociales me estresa, me da ansiedad, no puedo con esto, no puedo con esto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la gente que construye ese micromundo de las redes sociales y de cómo el postureo nos ha hecho daño. Mucho, mucho daño. Y que bueno, que recuerden que todo esto está curado, ¿vale? Sí. ¿Tú crees que esta cosa de conversar aquí, esto es un guión, pana? O sea, ¿tú Y ahí crees que- tenemos nuestra maquilladora también. Claro, todo eso está construido, muchachos, no viene de la naturaleza. Y viene de trabajar, de un trabajo arduo de formación y de Es así. estudiar, y no todo se construye a la noche a la mañana. No todo se construye así de sencillo. Así que bueno, los esperamos. Suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita para que reciban todas las notificaciones. Suscríbanse a nuestro Patreon, a nuestro Patreon. Patreon. Bueno, yo hice mi cursito de inglés online. O bueno, no lo hice muy bien. Y entonces suscríbanse, déjennos en los comentarios, compartan con sus amigos, compartan con los familiares. Si, por ejemplo, tienen alguna historia familiar que sanar y que, mírate, ay, apareció este podcast en el grupo familiar, Sí. en el grupito de la familia. Usted, ay, yo se lo voy a enviar a una amiga y lo dejé aquí. De hecho, sería ¿Qué interesante cosa? tener sus historias familiares para que Así. tengamos otras visiones de Otras visiones. por de ahí. esto que estamos hablando. Y bueno, recuerden que tenemos el grupo terapéutico en el Patreon para que Ujú. nos reunamos todos juntos, así que los esperamos por allá Así, es así. con nuestro contenido exclusivo. Así que bueno, recuerden que a veces hay que juzgar. Pero siempre hay que sanar. Chao. Llorándome la píldora, dorándome la píldora, dorándome la píldora. Llorándome la píldora, dorándome la píldora, dorándome la píldora.